Por la brevedad, vamos a presentar esta reflexión en tres momentos. Pero antes advertirle que esta presentación está en la revista Lex, se me ha pedido que la desarrollara, la he presentado y está en la revista Lex, y con el título de El paradigma oculto de la globalización, la justicia penal economicista. Ahí pueden encontrar lo que voy a presentar ahora acá. Para hablar del acuerdo, permítanme expresarme de la siguiente manera. En primer lugar, hablemos brevemente sobre su fundamento. Luego, hacer referencia a cómo el acuerdo se convierte en la antítesis del modelo procesal acusatorio. Y por último, más que todo con ánimo provocativo, cuál sería o cuál es o cuál será el futuro del proceso penal, especialmente del proceso penal. La crisis de la justicia, allá por los años 90, y su reforma, se manifestó, si ustedes se acuerdan, en un proceso mundial de profundos cambios, que estaban marcados, entre otros, en las transformaciones de los sistemas políticos, por ejemplo, el desmantelamiento de los regímenes socialistas, por otra parte también la aparición de un nuevo modelo de carácter político y el nacimiento de la globalización, en la cual la economía y las finanzas ocupaban una singular posición o un peso específico. Aquí quiero llamar la atención a propósito de las grandes corporaciones económicas que hace referencia a Cárdenas Gracia, de lo siguiente: estas corporaciones económicas que están presentes allá por los años 90 en el marco de la globalización hasta el presente determinan o han determinado las directrices de la reforma de la justicia. No actúa, dice el profesor Cárdenas Gracia, exclusivamente en el ámbito de la economía, del mercado, sino que con su poder económico determinan el funcionamiento de la política e instrumentalización en provecho a las instituciones y a las normas jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno va a buscar la fundamentación de la transición entre el sistema inquisitorial o mixto al modelo procesal acusatorio, hacemos referencia, y estaba escuchando con mucha atención la ponencia del presidente del Instituto Panamericano, y que en cierta forma vamos bastante unidos en ese pensamiento. Uno piensa que el fundamento es un fundamento que está orientado al reconocimiento y respeto a la dignidad de la persona, y a partir de ahí se articula todo lo que nosotros conocemos como el debido proceso. No obstante, dada el contexto en el que se desarrolla y las confrontaciones que se presentan en ese contexto histórico, a nuestro juicio, la fundamentación de la transición de modelos procesales poco garantista a garantista se debe fundamentalmente a una presencia fundamentalmente económica, y no del reconocimiento de la persona sobre la que debería de girar el proceso penal. Eso nos permite a nuestro juicio, y como decía nuestro querido Armando, estas ideas son para provocar la discusión. Si no lo consigo, pues ya saben, disimulen, porque si no, no me vuelven a invitar. Y la idea es simplemente traer sobre la palestra que la reforma de la justicia, más allá de esa gran reforma que le llamaban los académicos en esa época histórica, no estaba marcada ni fundamentada por la preocupación de la persona, no. Estaba marcada por la preocupación de la transnacionalización del capital, que es la esencia de la globalización. 2 años antes de los 90 se comienza a generar las políticas neoliberales, ¿se acuerdan ustedes? Marcadas por Ronald Reagan y por Margaret Thatcher en aquella época histórica. Y a partir de ahí se comienzan a establecer las grandes directrices económicas que, queramos o no, gobiernan actualmente nuestra América Latina o el mundo occidental. Recordarán en aquella época histórica, en los años 90, cómo comienza todo un proceso de reestructuración del Estado. Bueno, de lo que realmente no sé si llamaría Estado o no, porque el Estado republicano en América Latina, a mi juicio, todavía no ha cuajado
es una asignatura pendiente. Y vamos a insistir siempre en esto en los distintos foros. Esos temas pendientes, lo hablábamos con Benedicto hace poco, ¿por qué nuestras sociedades son empobrecidas? ¿Por qué nuestras sociedades todavía viven en guetos? ¿Por qué nuestras sociedades, creo en buena medida, porque todavía tenemos una asignatura pendiente o una responsabilidad todavía no cumplida, que es organizar a la sociedad jurídica, política, institucionalmente, es decir, en un Estado coherente y funcional? Por ahí, entre otras cosas, se derivan muchos de los problemas que tenemos. Ahora imagínense que en el contexto de la globalización, cuando aparece con un peso específico particularmente importante el tema de la economía, imagínense ustedes si tenía o no la capacidad o el poder local los diferentes estados, que no los hay en términos formales, o en términos formales lo hay, en términos reales no lo hay, qué tipo de estructura de proceso penal se podría estar organizando y planificando con la ausencia de lo que es fundamental de un Estado. Y si a eso le sumamos la preocupación del señor presidente del Instituto Panamericano de la independencia de los jueces, que es otra de las asignaturas pendientes todavía, pues entonces la situación se vuelve más compleja. Esta no es una visión apocalíptica, esta es una visión meramente descriptiva y crítica para que podamos, en buena medida, no sé, tener quizás una perspectiva diferente o fortalecer estas perspectivas. Este proceso, solo permítame leer 3 o 4 líneas que me parecen particularmente interesantes para pasar posteriormente al acuerdo como antítesis. Este proceso, basado en ideas liberales, según Harvey, promueve una idea de bienestar del ser humano, radicada en la no restricción del libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo, dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. Y el papel del Estado se reduce, escúchese bien, el papel del Estado se reduce a crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo de estas prácticas. Los valores que predominan en este modelo, insiste el autor, son los valores empresariales como la competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones a los poderes centrales. Se estima que las instituciones estatales deben, escúchense bien, hace poco me preguntaba Carolina, una estudiante de la USMA, me decía, profe, ¿qué libro de Derecho Civil me recomienda? Y yo me quedé pensando, de procesal, sí. ¿Habrá realmente proceso? No sé, todas estas cosas me dejó a mí. Y te dice acá, los valores empresariales como la competencia, el interés, la descentralización, la deslocalización, el fortalecimiento del poder individual y las limitaciones a los poderes centrales. Se estima que las instituciones estatales deben funcionar bajo los parámetros de competencia, eficiencia y eficacia de las empresas privadas y que, en lugar de promover el bien común o el desarrollo de la sociedad civil y de la justicia social, el gobierno debe impulsar las transformaciones de la mentalidad burocrática y sustituirla por visiones empresariales para garantizar el libre mercado. En ese contexto, y sobre la base de esa fundamentación es que aparece la transición de un proceso inquisitorial o mixto, como en el caso de Panamá, a un modelo de carácter procesal. Cuando hablamos del acuerdo, los propios norteamericanos hacen referencia a lo siguiente, y no quiero perder una sola letra de lo que dicen los autores, fuente de la que deriva el acuerdo, el sistema anglo-norteamericano del acuerdo. Dice, los economicistas, pasando al acuerdo, los economicistas ven el acuerdo como un mal necesario, y te dicen por qué. Propugnan su mantenimiento como algo deseable. Para ellos, el proceso penal no es sino un sistema de mercado, un método de distribución de recursos escasos, y dan por supuesta la imposibilidad de los operadores judiciales de variar el quantum de los recursos disponibles. A partir de estas premisas afirman, en armonía con la concepción de libre mercado propugnada a nivel económico, que la intervención reguladora de la autoridad pública, identificada en el proceso penal con la decisión del juez sobre la pena, puede dar buenos resultados solo, escúchese bien,
solo si el precio fijado por la autoridad competente coincide con el que las partes contratantes han convenido. Lo compara con los supermercados en los que los precios de los distintos productos están claramente fijados y etiquetados. En un supermercado los clientes pueden quejarse de los precios, pero raras veces regatean para que les rebajen. Esa es la fundamentación economicista del acuerdo. Cuando uno va al acuerdo, en el caso de la legislación panameña, que es muy claro, y también el de Nicaragua y muchos otros de América Latina, porque son cortados con la misma tijera, habida cuenta que aparecen en el mismo contexto histórico y planetario, en el acuerdo, como antítesis del modelo procesal, el modelo procesal se construye sobre la base de separaciones de roles. ¿Para qué? ¿Para juzgar o para negociar? ¿Para juzgar con el debido proceso o para bajar los costos de operatividad del acceso a la justicia, que es lo que trata la economía, que no lleguen en los casos al ámbito de la jurisdicción, tinglado que progresivamente va desapareciendo la acción, va desapareciendo la jurisdicción y va desapareciendo el proceso, entiéndase debido proceso, ya sea en su vertiente estática o en su vertiente dinámica, como lo planteaba el profesor Ernesto Pedraz Penalba, en paz descanse. Entonces, cuando uno se plantea cuál era realmente, qué era lo que se quería, ya finalizo, Benedicto, qué es lo que se quería con la transición, garantías, y para eso hay una separación de roles, o se separan los roles para poder fortalecer una idea hegemónica del capital, en donde se comienza a desarticular el proceso penal, en donde aparece el poder dispositivo de las partes, cuando previamente era una potestad exclusivamente de los jueces, como una conquista de los iluministas franceses. ¿Cuál era el objetivo realmente? Cuando uno se va al acuerdo, en el capítulo 5, si me permiten atrevidamente ponerlo de ejemplo en el caso de Panamá, que es igual de Nicaragua, pero ya que estoy en casa panameña, permítanme el atrevimiento, los acuerdos, aquí formalmente los acuerdos se dan en un contexto de la audiencia de la formulación del imputado y antes de la presentación del acusado. El acuerdo se puede dar desde el primer acto de investigación, en cualquier momento. Podríamos decir que son los acuerdos propios de las cifras negras, porque la concentración del poder para poder decidir los acuerdos está en la fase preliminar, está en la fase de investigación, no tanto con el fiscal, sino con la policía, que es auténticamente el fiscal de facto, habida cuenta que es el que prepara el caso. Sin esa preparación, el fiscal no puede contar de ninguna manera con una acusación. En esa etapa preliminar es donde se van a llegar los acuerdos, ahí, en esa etapa. Ya el resto, a mi juicio, es formalidad, juicio oral y público, procedimientos propios del juicio oral y público, en aquellos casos que llegan a pasar, que son muy pocos, y en la medida que pase el tiempo serán menos todavía, y de esa manera se va a ir desarticulando y desapareciendo progresivamente, en sentido literal, el proceso penal. Esta potestad dispositiva propia de la ausencia de reguladores en el mercado libre es lo que sucede en estos casos en el proceso penal. Si no hay quien regule la oferta y la demanda por un mercado libre, entonces ¿por qué va a haber un agente regulador en el marco del proceso penal que regule el quantum que ya está determinado por las partes y que además ya está como una etiqueta del supermercado establecido en el Código Penal entre un mínimo y un máximo? No sé si me explico. El juez viene sobrando. El juez viene poco a poco perdiendo su actividad intelectual, genera una pereza intelectual y va a ir desapareciendo progresivamente, porque el papel que tiene acá es de validador. El juez no controla en los acuerdos, y aquí lo dice con mucha claridad el acuerdo panameño. Este acuerdo es una ya finalizo, Benedicto. El acuerdo, como está estructurado acá, es una especie de anuncio de cómo a mediano plazo, entiéndase los próximos 15 o 20 años, va a desaparecer el proceso penal. Y te dicen, en las audiencias tales y cuales, el representante ante el juez, el Ministerio Público y el imputado pueden llegar a un acuerdo en dos momentos. Uno, negociando el tema de las acusaciones, en qué delitos, cuántos delitos y qué tipo de la pena.
Me parece bien. Claro, habría que estudiar la visión antropológica de los anglos norteamericanos para poder comprender y entender la fundamentación del acuerdo frente al civil law, que es propio de América Latina, en donde la presencia del juez era requisito fundamental, un juez de garantía, y que ha desaparecido. Luego te dice si la colaboración es eficaz para el esclarecimiento del delito, para que se continúe la ejecución del hecho, para evitar la comisión de otros delitos y además colaborar en que se acuse o se condene a otras personas y de esa manera yo te libero. Es decir, el fiscal, que además tiene la potestad de determinar junto con el agente policial si los hechos constituyen o no un hecho de carácter punible. Además de eso, cuando él crea conveniente, va a negociar y va a llegar a un acuerdo y el juez solamente va a validar, ni siquiera validar, simplemente va a hacer una especie de, ni siquiera control de calidad, simplemente lo va a aceptar y dependiendo de los casos, pues se van a archivar o no se van a archivar. Y te dice acá, únicamente podrá negarlo el juez. Con mucha claridad te lo dice, cuando existen indicios de corrupción y banalidad. Otros códigos dicen cuando haya veracidad y haya voluntariedad, pero al juez no le interesa en lo más mínimo. ¿Qué cosa? Si la persona realmente cometió el hecho o no. A mí no me interesa lo que usted va a comprar en un supermercado. A mí no me interesa en lo más mínimo como juez si efectivamente la persona es o no es culpable. Por eso dice, únicamente podrá negarlo por desconocimiento de los derechos o garantías fundamentales, que siempre va a tener conocimiento, de cuáles él no lo sabrá jamás. O cuando existan indicios de corrupción de banalidad. Es decir, siempre los acuerdos tendrán que ser aceptados. ¿Y por qué no podrá el juez entrar a controlar el acuerdo? Por su naturaleza, es que es de carácter horizontal. Si yo le vendo esta tablet a usted en $1, ese es problema mío, no es problema del resto de las personas que están en el plenario. Eso mismo sucede precisamente con el tema del acuerdo. El juez no es un invitado al acuerdo, el juez está estorbando. ¿Por qué estorba? Porque es una relación horizontal, no es una relación vertical propia del derecho público. Aquí se hizo un injerto por razones de evitar presos. Hay otras argumentaciones, evitar presos sin condena, como le llamaban antes. Ahora hay condenados sin previos juicios. Hay varias fundamentaciones, pero la fundamentación es puramente económica. Es un mal necesario, y termino, es un mal necesario. 1. 2. En la medida en que coincida el establecimiento de las penas entre las partes, entonces el juez no tiene ningún sentido en cuanto a su función y por lo tanto el acuerdo se puede consumar. A partir de ese momento, para los próximos 15 o 20 años, porque este código está hecho para generaciones que creo que todavía no han nacido, en el sentido de apropiarse ideológicamente con una visión hegemónica económica, el proceso penal tiende a desaparecer. Muchas gracias. Gracias.